Vieja, siéntate y calla, me ordenó mi hijo en mi fiesta de cumpleaños. Pero la sorpresa que preparé lo dejó helado. Nunca pensé que esas 5 palabras destruirían todo lo que creía saber sobre el amor de un hijo hacia su madre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Elvira Morales. Tengo 70 años, vivo en las afueras de Madrid, y hasta hace poco creía que había criado bien a mi único hijo. Esa noche de marzo, cuando soplé las velas de mi pastel de cumpleaños número 70, descubrí que llevaba años viviendo en una mentira tan grande que casi me ahoga. Todo comenzó 3 días antes del cumpleaños, cuando Álvaro me llamó con esa voz que usaba cuando quería algo de mí, pero trataba de sonar cariñoso. Mamá, Rebeca y yo queremos hacerte una pequeña fiesta de cumpleaños en casa. Nada muy grande, solo la familia y algunos amigos cercanos. Mi corazón se aceleró como el de una niña pequeña. Hacía tanto tiempo que no me organizaban nada. La última celebración había sido cuando cumplí 65. Y esa vez solo fue porque insistí tanto que se sintieron obligados. «Ay, hijo, no tenías que molestarte», mentí, porque en el fondo moría de ganas de sentirme querida otra vez. «No es molestia, mamá. Solo, ya sabes, nada muy complicado. Llegas, comemos algo, charlamos un rato y ya está». El tono distante de su voz debería haberme alertado. Pero cuando llevas años hambriento de afecto, incluso las migajas te saben a banquete. Esa mañana del sábado me levanté a las 5 de la mañana, como hacía siempre que tenía algo importante. Me puse mi vestido azul marino con pequeñas flores blancas, el que me regaló mi difunto esposo Ramón para nuestro 30º aniversario. Ese vestido tenía un significado especial. Me lo había puesto en todas las ocasiones importantes de mi vida: bodas, bautizos, primeras comuniones. Y ahora, lo que creía que sería una hermosa celebración familiar. Pasé toda la mañana horneando mi famoso bizcocho de naranja con almendras. Era la receta de mi abuela, la misma que le había enseñado a Álvaro cuando era pequeño, y se subía a una silla para ayudarme en la cocina. Recordaba cómo sus manitas regordetas intentaban batir la masa, manchándose hasta los codos de harina, riendo cuando yo le robaba un poquito de masa con el dedo para probársela. Mientras el bizcocho se doraba en el horno, pulí mis aretes de plata, los únicos que me quedaban de valor. Los demás los había vendido años atrás para ayudar a Álvaro con el enganche de su casa. Rebeca había comentado una vez que esos aretes viejos no combinaban con nada moderno, pero para mí eran hermosos. Ramón me los había regalado cuando nació Álvaro, susurrándome al oído: «Para la mujer más bella de Madrid, que ahora también es la madre más hermosa del mundo». A las 6 de la tarde llegué a la casa de mi hijo, cargando mi bizcocho en una bandeja de cristal que había pertenecido a mi madre. La casa era bonita, muy moderna, con esos muebles blancos que parecían sacados de una revista. Yo había contribuido con 30.000 euros para esa casa, dinero que saqué de mi pensión y de la venta de algunas joyas. «Es una inversión en el futuro de la familia», me había dicho Álvaro entonces. Toqué el timbre y esperé. Desde adentro llegaban risas, música suave y el tintineo de copas. Mi corazón se hinchó de alegría. ¿Cuánta gente había venido a celebrar conmigo? Rebeca abrió la puerta. Llevaba un vestido negro ceñido, tacones altos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, Elvira. Llegas justo a tiempo», me dijo, pero su tono sonaba como si hubiera dicho: «Llegas demasiado temprano para mi gusto». Entré al salón y vi a unas 20 personas. Reconocí a algunos, los suegros de Rebeca, algunos compañeros de trabajo de mi hijo, parejas jóvenes que no sabía quiénes eran. Mis 2 nietos, Sofía de 12 años y Diego de 10, estaban sentados en el sofá con sus teléfonos móviles, sin siquiera levantar la vista cuando entré. «¡Abuela!», gritó Sofía sin despegar los ojos de la pantalla. «Mamá dice que trajiste bizcocho otra vez. Esperamos que no esté tan dulce como el de la Navidad». Mi sonrisa se tambaleó un poco. El comentario me dolió, pero traté de disimularlo. «Lo hice con menos azúcar, mi amor. Receta especial para ti». Mentí, porque en realidad había usado la receta exacta de siempre. Álvaro se acercó con una copa de vino en la mano. Tenía 42 años. Trabajaba en una empresa de seguros, y físicamente se parecía mucho a su padre, aunque su carácter había cambiado tanto en los últimos años. «Mamá, deja el bizcocho en la cocina. Rebeca ya preparó todo el menú», me dijo quitándome la bandeja de las manos sin mirarme a los ojos. «Pero hijo, lo hice especialmente para la fiesta». «Sí, sí, muy bien. Pero ya tenemos postres suficientes». Me quedé ahí, en medio del salón, sin saber qué hacer con las manos vacías. La gente hablaba entre sí, pero nadie se acercaba a saludarme. Me senté en una esquina del sofá,
al lado de Diego, que seguía absorto en su videojuego. ¿Cómo estás, mi nieto? Le pregunté, acariciándole el cabello. Bien, abuela, pero no me toques el pelo, que me despeinas, respondió sin levantar la vista. Durante la cena, que fue servida en platos de porcelana fina que yo nunca había visto antes, traté de participar en las conversaciones. Hablaban de vacaciones caras, de restaurantes exclusivos, de colegios privados para los niños. Yo asentía y sonreía, aunque todo me sonaba tan lejano como si hablaran en otro idioma. Cuando sirvieron el primer plato, una ensalada con ingredientes que no reconocí, una de las amigas de Rebeca preguntó sobre la historia de nuestra familia. Cuéntanos algo divertido de cuando Álvaro era pequeño, Elvira. Los padres siempre tienen anécdotas embarazosas, dijo riéndose. Mis ojos se iluminaron. Por fin, una oportunidad de participar, de sentirme útil en la conversación. ¡Ay, sí!, exclamé dejando el tenedor sobre el plato. Cuando Álvaro tenía 5 años, tenía un osito de peluche llamado Teodoro. No podía dormir sin él. Una noche... «Mamá, no», murmuró Álvaro. Pero yo continué, emocionada por tener la atención del grupo. Una noche se le perdió el osito y lloró durante 3 horas. Su papá y yo movimos toda la casa buscándolo. Al final, lo encontramos en el refrigerador. Álvaro lo había puesto ahí porque quería que Teodoro no pasara calor en verano. Terminé riéndome, esperando que los demás se rieran conmigo. Hubo risitas incómodas. Rebeca puso los ojos en blanco de una manera tan exagerada que hasta los niños la vieron. Álvaro tenía las mejillas rojas. «Eras solo un niño tonto», murmuró él. «No eras tonto, mi amor. Eras adorable. También recuerdo cuando...». Y entonces sucedió. Álvaro golpeó la mesa con el puño, haciendo sonar todos los cubiertos y copas. El silencio fue inmediato, como si hubieran apagado el sonido del mundo. «Vieja, siéntate y cállate», gritó, mirándome con unos ojos que no reconocí. «Siempre arruinas todo con tus historias estúpidas de mierda. Nadie quiere escuchar sobre osos de peluche o niños llorones. Ya basta». El mundo se detuvo. 20 pares de ojos me miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, algunos incluso con diversión cruel. Rebeca sonrió abiertamente, como si hubiera esperado este momento toda la noche. Mi alma se rompió en 1000 pedazos, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, como una estatua. Me senté lentamente, bajé la cabeza y no volví a abrir la boca en toda la noche. Nadie me defendió, ni mis nietos, que siguieron comiendo como si nada hubiera pasado, ni los invitados, que rápidamente reanudaron sus conversaciones sobre sus vidas perfectas. Esa noche, algo murió dentro de mí. Pero también, sin saberlo, algo nuevo comenzó a nacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de huéspedes de la casa de mi hijo, mirando el techo blanco mientras las palabras «vieja, siéntate y cállate» resonaban en mi cabeza como una canción maldita que no podía dejar de escuchar. Hacia las 2 de la madrugada, escuché risas viniendo de la cocina. Me levanté descalza, con cuidado de no hacer ruido en el suelo de madera, y me acerqué a la puerta entreabierta. Rebeca y Álvaro estaban limpiando los platos, pero entre ellos había una conversación que me partió el alma por segunda vez esa noche. ¿Viste la cara de tu madre cuando le gritaste? Se reía Rebeca, secando una copa con movimientos despreocupados. Pensé que se iba a poner a llorar ahí mismo delante de todos. Era necesario, respondió Álvaro, guardando platos en el lavavajillas. Si no la paro se pone a contar esas historias ridículas toda la noche. Es vergonzoso. A veces me pregunto si realmente entiende lo molesta que es. Continuó Rebeca. Es como una planta. Solo está ahí. No piensa, no aporta nada útil, hasta que empieza a hablar con esas anécdotas del siglo pasado. Mi hijo se rió. Mi propio hijo se estaba riendo de mí con su mujer. Mañana se va a su casa y tendremos paz por unas semanas, dijo Álvaro, hasta que se le ocurra otra excusa para venir a molestarnos. A veces me dan ganas de decirte que la mandes a una residencia geriátrica, susurró Rebeca, pero nadie querría aguantarla. Los viejos de ahí al menos tienen demencia como excusa para ser pesados. Mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Respiré profundo, tratando de no hacer ruido, y regresé al cuarto de huéspedes con pasos silenciosos. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas contra el pecho, y lloré en silencio hasta que me dolieron los ojos. Pero mientras lloraba, algo extraño pasó en mi mente. Empecé a recordar, no las anécdotas dulces que había querido contar en la cena, sino otras memorias. Las que había enterrado porque dolían demasiado. Recordé cuando Álvaro tenía 23 años y vino a mi casa llorando porque había perdido su trabajo en el banco. Rebeca estaba embarazada de Sofía, y él tenía miedo de no poder mantener a su familia. Esa noche,
Yo saqué los 20.000 euros que tenía ahorrados para arreglar el tejado de mi casa, dinero que había guardado centavo a centavo durante 5 años, y se los di sin pedirle ni un papel firmado. Tranquilo, hijo mío, le había dicho mientras él lloraba en mis brazos como cuando era pequeño. La familia se ayuda. Ya encontrarás trabajo y cuando puedas me los devuelves. Nunca me los devolvió. Y cuando se lo recordé años después, me dijo, «Mamá, eso fue un regalo, no un préstamo. Los padres ayudan a los hijos, ¿no?» También recordé cuando Sofía nació. Rebeca tuvo complicaciones en el parto y estuvo 2 semanas en el hospital. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo limpiando oficinas para quedarme cuidando al bebé día y noche. Dormía 3 horas cada noche. Le daba el biberón cada 2 horas. Cambiaba pañales. Lavaba ropa diminuta hasta que se me pelaron las manos. Cuando Rebeca regresó a casa, yo esperaba al menos un «gracias, mamá». En su lugar, me criticó porque había puesto los bodys de Sofía en el cajón equivocado y porque la niña olía diferente después de 2 semanas conmigo. «No vuelvas a usar ese jabón tan fuerte para lavar su ropa», me dijo. «Su piel es delicada. No como la tuya». Y cuando Diego nació, 2 años después, la historia se repitió. Solo que esta vez, además de cuidar al bebé, también tenía que llevar a Sofía al colegio, recogerla, darle de comer y ayudarla con los deberes. Todo gratis, por supuesto, porque las abuelas disfrutan ayudar con los nietos. Recordé también el día que Álvaro me pidió que fuera avalista de la hipoteca de su casa. Era una cantidad enorme, 200.000 euros. Yo tenía miedo, porque mi pensión apenas llegaba a los 800 euros al mes. Pero él me convenció. «Solo es una formalidad, mamá. Yo tengo trabajo fijo. Nunca vas a tener que pagar nada. Solo necesito tu firma porque el banco pide 2 avalistas». Firmé. Claro que firmé. Era por el futuro de mis nietos, por darles una casa bonita donde crecer. Pero lo que él no me dijo era que si algún día no podía pagar, el banco vendría a buscarme a mí también. Y tampoco me dijo que había puesto mi propia casa como garantía adicional sin consultármelo. Cuando me enteré, meses después, por una carta del banco que llegó por error a mi dirección, confronté a Álvaro. Él se encogió de hombros y me dijo, «Relájate, mamá. Nunca va a pasar nada malo. Tú solo preocúpate por ser abuela, que yo me ocupo de los números». Acostada en esa cama de huéspedes, en la casa que yo había ayudado a comprar, empecé a hacer cuentas mentales. Durante 20 años, desde que nació Sofía, yo había sido su niñera gratuita, su empleada doméstica sin sueldo, su banco personal sin intereses. Calculé las horas que había pasado cuidando a los niños. 3 días a la semana durante 10 años con Sofía. 4 días a la semana durante 8 años con Diego. Eso eran miles de horas. Si hubiera cobrado lo que cobra una niñera normal, habría ganado al menos 30.000 euros. Sumé el dinero que les había dado a lo largo de los años. Los 20.000 del préstamo que se volvió regalo. Los 10.000 que puse para el coche de Rebeca cuando se le descompuso el suyo. Los 5.000 que les di cuando se fueron de vacaciones a Mallorca el año pasado porque necesitaban descansar del estrés. Los 2.000 que pagué para la fiesta de primera comunión de Diego. Más de 40.000 euros. Casi toda mi herencia de Ramón. Todo lo que había ahorrado en 30 años de matrimonio. Y ahora, después de todo eso, mi hijo me gritaba, «¡Vieja, cállate!», delante de extraños y su mujer me comparaba con una planta molesta. Pero no era solo el dinero. Eran las navidades donde yo cocinaba para 12 personas, porque «sabes cocinar mejor que nadie, mamá», mientras Rebeca se sentaba a ver televisión con las uñas recién pintadas. Eran los domingos donde yo planchaba montañas de ropa mientras ellos salían a almorzar con amigos. Era la vez que me enfermé de gripe y estuve 5 días sin poder levantarme de la cama, y cuando finalmente pude hablar por teléfono, Álvaro me dijo, «Qué mal que estés enferma, mamá, pero ¿podrías venir mañana? Los niños tienen actividades y Rebeca tiene cita en el salón de belleza». Era el año pasado, cuando cumplí 69 años y esperé toda la tarde una llamada, un mensaje, una visita. Nada. A las 8 de la noche, Sofía me escribió un mensaje. «Feliz cumple, Abu. Papá dice que se le olvidó, pero que te desea lo mejor». Se le olvidó. Mi cumpleaños se le olvidó a mi único hijo. Mientras estas memorias me atravesaban como cuchillos, entendí algo que me asustó y me liberó al mismo tiempo. Yo había estado comprando amor. Cada euro que les daba, cada favor que les hacía, cada vez que decía sí cuando quería decir no, era un intento desesperado de mantenerlos cerca, de seguir siendo necesaria para ellos. Pero después de lo que había pasado esa noche, después de las risas crueles que escuché en la cocina, me di cuenta de algo terrible. No me querían más por todo lo que hacía por ellos. Me respetaban menos. Yo era la tonta que siempre estaba disponible.
La idiota que nunca decía que no. La vieja que pagaba todo y además agradecía que le permitieran hacerlo. Al amanecer, cuando escuché que Álvaro se levantaba para prepararse el café, tomé una decisión. Me vestí en silencio. Hice mi cama como si fuera una invitada cortés y salí de esa casa sin despedirme. Caminé hasta la parada de autobús con mi bolso apretado contra el pecho, sintiendo el aire fresco de Madrid en mis mejillas. Era domingo por la mañana, las calles estaban vacías, y por primera vez en años, nadie me esperaba en ningún lado. Nadie necesitaba que cocinara para ellos. Nadie me iba a pedir dinero prestado. Nadie me iba a usar y después humillar delante de extraños. Era libre. Y eso me daba tanto miedo como alegría. En el autobús de regreso a mi casa, miré por la ventana los edificios de Madrid despertando bajo el sol de la mañana, y susurré una promesa que ni yo misma sabía si podría cumplir. Nunca más, Elvira. Nunca más vas a rogar por migajas de cariño. Los siguientes días pasaron como una película en cámara lenta. Mi casa, que antes me parecía acogedora con sus paredes llenas de fotografías familiares, ahora se sentía como un museo de recuerdos que dolían al mirarlos. Durante 3 días, mi teléfono permaneció en silencio absoluto. Ni una llamada preguntando si había llegado bien a casa. Ni un mensaje disculpándose por lo que había pasado. Nada. Era como si nunca hubiera existido. El 4.º día, finalmente sonó el teléfono. Mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Álvaro había reflexionado, que tal vez venía a pedirme perdón. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, se me cayó el alma a los pies. Rebeca. Hola, Elvira. Su voz sonaba más fría que de costumbre. Mira, necesito que vengas mañana temprano a cuidar a los niños. Álvaro tiene una reunión importante en el trabajo, y yo tengo cita médica. No hubo ¿cómo estás? No hubo lamentamos lo del otro día. Solo órdenes directas, como si yo fuera su empleada personal. Rebeca, yo necesito que hablemos sobre lo que pasó en la fiesta. Logré decir, aunque mi voz temblaba. ¿Qué cosa? Ah, eso. Mira, Álvaro estaba estresado por el trabajo. Ya se le pasó. En fin, ¿puedes estar aquí a las 8 de la mañana o no? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ya se le pasó. Como si humillarme delante de 20 personas fuera algo tan insignificante como derramar café en la mesa. No creo que pueda ir mañana, susurré. Hubo un silencio que se sintió eterno. Después, la voz de Rebeca cambió completamente. Se volvió dura, amenazante. Elvira, no sé qué mosca te picó, pero más te vale que se te pase rápido. Los niños te necesitan, y nosotros también. No puedes ponerte caprichosa por una tontería. Una tontería. Otra vez esa palabra. Mi dolor, mi humillación, mi dignidad pisoteada. Todo era una tontería para ellos. Rebeca, no es un capricho. Tu esposo me gritó delante de toda la gente. Me humilló. Dios mío, qué dramática eres. Me interrumpió con una risa cruel. Te dijo que te callaras porque estabas aburriendo a todos con tus historias. ¿En serio vas a hacer un drama por eso? Colgó. Mi propia nuera me colgó el teléfono. Me quedé ahí, sentada en mi sillón favorito, el mismo donde Ramón leía el periódico cada mañana, sosteniendo el teléfono en silencio mientras procesaba lo que acababa de pasar. No solo no se habían disculpado, me estaban culpando a mí por estar dolida. Esa misma tarde recibí otro mensaje, esta vez de Álvaro. Mamá, Rebeca me dijo que no quieres venir mañana a ayudar con los niños. No entiendo qué problema tienes. Espero que mañana estés aquí como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras me atravesaron como dagas, como si yo fuera un electrodoméstico que siempre debía estar disponible cuando lo necesitaran, sin importar cómo me trataran. Decidí no responder. Por primera vez en mi vida, no respondí inmediatamente a mi hijo. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar como loco. Álvaro me llamó 5 veces seguidas. Yo solo miraba la pantalla, sintiendo cada timbrazo como un martillo en mi pecho, pero no contesté. Después llegaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Los niños se van a hacer tarde al colegio. Mamá, esto es ridículo, contesta el teléfono. Te estoy llamando desde hace 1 hora. ¿Qué te pasa? Mamá, si no vienes, Rebeca va a perder su cita médica y yo mi reunión. No seas egoísta. Egoísta. Después de 20 años siendo su niñera gratuita, su cajero automático personal, su empleada doméstica sin sueldo, ahora yo era la egoísta por no estar disponible un solo día. El último mensaje llegó a las 10 de la mañana. Está bien. Quedó claro que solo piensas en ti misma. Esperaba más de ti, mamá. Esas palabras me dolieron más que el grito de la fiesta, porque venían envueltas en esa crueldad fría que es peor que la ira. Era desprecio puro. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida.
No había niños gritando mi nombre desde la entrada. No había Rebeca llamándome para pedirme que fuera a planchar o cocinar. No había voces llenando mi casa vacía. Solo silencio. Intenté mantenerme ocupada. Limpié cada rincón de mi casa hasta que brilló como nunca. Cociné sopas que nadie iba a comer. Regué mis plantas del balcón hasta que las hojas se pusieron amarillas por exceso de agua. Pero nada llenaba el vacío que sentía en el pecho. Una tarde, mientras organizaba un cajón lleno de fotografías viejas, encontré una carta que Álvaro me había escrito cuando tenía 15 años. Estaba en un campamento de verano, y la letra infantil decía: «Querida mamá, te extraño muchísimo. Eres la mejor mamá del mundo. Cuando crezca, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Te amo más que a nada. Tu hijo que te adora, Álvaro». Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. ¿Dónde había quedado ese niño que me adoraba? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me gritaba: «Vieja, cállate», delante de extraños? El domingo siguiente era el día que tradicionalmente yo iba a su casa a almorzar. Siempre llevaba un pollo asado que compraba en el mercado de San Miguel, y siempre me quedaba hasta la noche ayudando a limpiar. Esta vez me quedé en casa. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Era Sofía, mi nieta. «Abuela, ¿por qué no viniste a almorzar? Mamá dice que estás enojada por algo tonto». Su vocecita me partió el corazón. Era la primera vez en una semana que alguien preguntaba por mí con algo que parecía cariño genuino. «No estoy enojada, mi cielo. Solo necesitaba descansar». «Pero, abuela, ¿cuándo vas a venir? Diego y yo te extrañamos. Y además, mamá no sabe hacer tu arroz con pollo como a nosotros nos gusta». Por un momento estuve a punto de ceder. Estuve a punto de decir: «Ya voy para allá, mi amor», de cargar mi bolso y correr a abrazarlos. Pero entonces recordé las palabras de Rebeca. «Es como una planta, solo está ahí». «Sofía, mi amor, dile a tu papá y a tu mamá que si quieren verme, pueden venir ellos a mi casa, o pueden llamarme para hablar, no solo cuando necesiten algo. Pero abuela, dile a tu papá que me llame cuando quiera pedirme perdón. De verdad, no cuando necesite que cuide a alguien o que cocine algo, solo para pedirme perdón». Colgué antes de que mi corazón me traicionara y terminara cediendo. Esa noche, sentada en mi sofá con una taza de manzanilla entre las manos, me di cuenta de algo que me asustó. No sabía quién era yo sin ellos. Durante tanto tiempo había definido mi identidad por lo que hacía para mi familia, que ahora que no lo estaba haciendo, me sentía como un fantasma. ¿Quién era Elvira Morales cuando no era la abuela que cuidaba niños gratis? ¿Cuando no era la madre que prestaba dinero sin que se lo devolvieran? ¿Cuando no era la empleada doméstica que trabajaba por amor en lugar de salario? Miré alrededor de mi sala, llena de muebles que había comprado con Ramón hace décadas. Fotografías de una familia que ahora parecía considerarme dispensable. Recuerdos de una vida que se sentía como si le hubiera pertenecido a otra persona. El teléfono no sonó esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. Era como si hubiera desaparecido del mundo, como si mi ausencia en sus vidas fuera tan insignificante que ni siquiera valía la pena comentarla. El viernes de esa semana, mientras caminaba por el mercado comprando verduras solo para mí, algo que no había hecho en años, me encontré con Carmen, una vecina del edificio. «Elvira, ¿qué tal? No te he visto mucho últimamente con los nietos». Su pregunta inocente me atravesó como un cuchillo. Me di cuenta de que hasta los vecinos me conocían solo como la abuela de Sofía y Diego. Sin ellos yo no era nadie interesante. «Están ocupados con el colegio». Mentí, forzando una sonrisa. «Ay, qué suerte tienes de tener una familia tan unida. Mis hijos viven tan lejos. Apenas los veo en Navidad». Suerte. Carmen pensaba que yo tenía suerte. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, mi teléfono sonó con una llamada de Álvaro. Mi corazón se aceleró. Tal vez finalmente. «Mamá, necesito que me hagas un favor urgente». Ni «hola», ni «¿cómo estás?». «Solo necesito». «Dime», susurré, odiándome por la esperanza que había sentido. «¿Podrías prestarme 2.000 euros? Tengo un problema con la tarjeta de crédito y necesito cubrirlo antes del lunes». Silencio. 2 semanas de ignorarme completamente. Y su primera llamada era para pedirme dinero. «Álvaro, ¿no vas a decirme nada sobre lo que pasó en la fiesta?» «¿Qué? Ah, eso. Mamá, ya pasó. ¿Me puedes ayudar con el dinero o no? Es urgente». Ya pasó. Para él, humillarme públicamente era algo que simplemente ya había pasado, como un mal temporal que se olvida cuando sale el sol. «No», dije. La palabra salió de mi boca como un suspiro. «¿Cómo que no? No te voy a prestar dinero. Mamá, no entiendo qué te pasa últimamente, pero esto es serio. Necesito ese dinero.
y yo necesitaba respeto hace 2 semanas. Parece que ninguno de los dos va a conseguir lo que necesita. Colgué. Por segunda vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Mis manos temblaban, pero algo dentro de mí se sintió diferente, más fuerte, como si hubiera cruzado una línea que no sabía que existía. Después de colgarle el teléfono a Álvaro, mi casa se sumió en un silencio que parecía tener vida propia. Durante 3 días, no recibí ni una sola llamada. Era como si mi negativa a prestar dinero hubiera confirmado todas sus sospechas. Yo era una madre egoísta que solo pensaba en sí misma. El miércoles por la tarde, mientras regaba mis geranios en el balcón, los únicos seres vivos que parecían agradecer mi cuidado, escuché que alguien tocaba insistentemente el timbre. Mi corazón dio un salto. Tal vez era Álvaro, viniendo finalmente a disculparse. Cuando abrí la puerta, me encontré con Rebeca, pero no venía sola. Tenía a Diego de la mano, y el niño me miraba con unos ojos confundidos que me partieron el alma. «Hola, Elvira», dijo Rebeca con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar». Diego corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Abuela, ¿por qué no has venido a casa? Te he extrañado muchísimo». Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Lo alcé y lo abracé fuerte, respirando el olor a champú de bebé de su cabello. Por un momento, todo el dolor de las últimas semanas se desvaneció. Este niño me quería de verdad. «Yo también te he extrañado, mi cielo», le susurré al oído. «Puedes venir mañana a casa. Mamá no sabe hacer tortillas españolas como tú, y además tengo que contarte que me saqué un 10 en matemáticas». Antes de que pudiera responder, Rebeca me lo quitó de los brazos con un movimiento brusco. «Diego, ve a jugar al balcón un ratito. La abuela y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». El niño obedeció, pero me miró por encima del hombro con una expresión que me recordó tanto a Álvaro cuando era pequeño que se me llenaron los ojos de lágrimas. Una vez que estuvimos solas en la sala, Rebeca se quitó la máscara de amabilidad completamente. Su rostro se endureció de una manera que me asustó. «Escúchame bien, Elvira», me dijo, cruzándose de brazos. «No sé qué jueguito crees que estás jugando, pero se acabó. Los niños están preguntando por ti constantemente. Álvaro está estresado porque no tienes el dinero que necesita. Y yo estoy harta de tener que buscar niñera cada vez que tengo cosas que hacer». Me quedé callada, procesando la crueldad casual de sus palabras. Para ella, yo no era una persona con sentimientos heridos. Era un servicio interrumpido. «Rebeca, lo único que quiero es que me pidan perdón por lo que pasó en la fiesta. Nada más». Ella se rió, una risa áspera, cruel, que hizo que me sintiera pequeña e insignificante. «¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por decirte que te callaras cuando estabas aburriendo a todos con tus historias del siglo pasado? ¿Por humillarme delante de toda esa gente? ¿Por gritarme como si fuera una niña mala? ¡Ay, Elvira, qué dramática eres! ¿Sabes qué? Álvaro tenía razón. Te dijo que te callaras porque era lo que todos estábamos pensando. Al menos él tuvo los huevos de decírtelo». Sus palabras fueron como bofetadas. Cada una me dolía más que la anterior. «Todos los invitados se fueron comentando lo pesada que eres», continuó, como si estuviera disfrutando de verme sufrir. «La señora García me dijo, pobre Rebeca, qué paciencia le tiene a su suegra». Y tenía razón. Yo he sido demasiado tolerante contigo. Me senté en mi sofá porque las piernas me temblaban tanto que no podía sostenerme de pie. Rebeca me siguió, plantándose frente a mí como un general dando órdenes a un soldado derrotado. «Así que esto es lo que va a pasar», dijo señalándome con el dedo. «Mañana vienes a casa como siempre. Cuidas a los niños cuando nosotros tenemos cosas que hacer. Y olvidas esta rabieta ridícula que has estado teniendo». «No es una rabieta», susurré. «Es... Y otra cosa», me interrumpió. «Le prestas a Álvaro el dinero que necesita. Es tu hijo, por el amor de Dios. Los padres ayudan a los hijos. No les dan lecciones de moral. Rebeca, yo he estado ayudando durante 20 años. He dado todo lo que...». Sí, ya sabemos. Eres la mártir de la familia, pero eso es lo que hacen las madres, ¿no? Es tu trabajo, mi trabajo, como si amar y sacrificarme por mi familia fuera mi obligación laboral, no un regalo que yo daba libremente. «Si no vuelves mañana, vamos a tener problemas muy serios», continuó, bajando la voz de una manera amenazante. «Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. No puedes ser tan egoísta». En ese momento, Diego regresó del balcón corriendo hacia mí. «Abuela, mamá dice que mañana vas a venir a casa y que vas a hacer tu famoso flan de vainilla. ¿Es verdad?». Miré su carita emocionada, sus ojos brillantes de esperanza, y sentí que mi corazón se partía en dos. Él no tenía la culpa de nada. Él me quería genuinamente. Pero usarlo como chantaje emocional era lo más cruel que Rebeca podía hacer. «Diego, mi amor», empecé a decir.
pero Rebeca me cortó. Por supuesto que va a venir, cariño. La abuela estaba un poquito triste, pero ya se le pasó. ¿Verdad, Elvira? Sus ojos me perforaron con una amenaza silenciosa. Me estaba poniendo entre la espada y la pared. O cedía delante del niño, o me convertía en la abuela mala que le rompía el corazón. Sí, mentí, sintiendo como si estuviera traicionándome a mí misma. Mañana voy. Diego gritó de alegría y me abrazó fuerte. Rebeca sonrió con triunfo. Perfecto. Te esperamos a las 8 de la mañana. Y no se te olvide pasar por el mercado a comprar los ingredientes para el flan. Se fueron. Y yo me quedé en mi sala, sintiéndome como si hubiera perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a tomar agua. Caminé por la casa como un fantasma. Me senté en la cocina mirando el reloj que marcaba las horas con una lentitud cruel. A las 5 de la mañana, mientras veía amanecer por la ventana, tomé una decisión que me asustó tanto como me liberó. No iba a ir. A las 8:15, mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Rebeca. Elvira, ¿dónde estás? Los niños están listos para ir al colegio y yo tengo que salir en 10 minutos. No contesté. 5 minutos después, Álvaro. Mamá, esto es ridículo. Rebeca me dijo que ayer quedaste en venir. Los niños están preguntando por ti. Tampoco contesté. A las 9, otro mensaje de Rebeca. Esto es el colmo, Elvira. Tuve que cancelar mi cita por tu culpa. Los niños se fueron al colegio preguntando por qué la abuela les mintió. Esas palabras me dolieron más que todas las anteriores juntas. Había lastimado a Diego sin querer, y eso era lo último que quería hacer en el mundo. A las 10, Álvaro me escribió un mensaje que fue como un puñal en el estómago. Mamá, no sé qué te pasa, pero estás lastimando a tus propios nietos. Sofía lloró esta mañana porque dice que ya no la quieres. ¿Es esto lo que quieres? ¿Hacer sufrir a niños inocentes por tu orgullo? Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no había llorado desde que murió Ramón, porque tenía razón. Al protegerme a mí misma, estaba lastimando a los únicos seres humanos que realmente me querían sin condiciones. Pero al mismo tiempo, una vocecita en mi cabeza me decía, ¿y quién te protege a ti, Elvira? ¿Quién cuida de tu corazón roto? A las 11 llegó el mensaje que me cambió todo. Era de Sofía. Mi nieta de 12 años había conseguido mi número y me escribía desde su teléfono. Abuela, ¿por qué ya no nos quieres? Papá dice que estás enojada con nosotros, pero yo no recuerdo haber hecho nada malo. Diego lloró en el recreo porque sus amigos le preguntaron dónde estabas. Por favor, vuelve. Nosotros sí te queremos, aunque mamá y papá estén raros contigo. Esas últimas palabras me golpearon como un rayo. Aunque mamá y papá estén raros contigo. Hasta una niña de 12 años se daba cuenta de que algo estaba mal en la forma como sus padres me trataban. Pero lo que más me dolió fue la pregunta. ¿Por qué ya no nos quieres? Porque sí los quería. Los quería tanto que me dolía respirar cuando pensaba en ellos. Pero también me di cuenta de algo terrible. Me estaban usando para chantajearme emocionalmente. Y los niños estaban pagando el precio de la crueldad de sus padres. Esa tarde, mientras caminaba sola por el Parque del Retiro tratando de aclarar mi mente, me senté en un banco donde solía llevar a los niños a dar de comer a los patos. Todo me recordaba a ellos. Cada rincón de Madrid tenía memorias de tardes felices con mis nietos. Una señora mayor se sentó a mi lado y me ofreció pan para los patos. ¿También viene a alimentarlos? Me preguntó con una sonrisa amable. Antes venía con mis nietos, le dije. Ahora ya no. ¿Viven lejos? No. Viven muy cerca, pero es complicado. Ella asintió con sabiduría. Los hijos a veces nos olvidan cuando crecen, pero los nietos siempre guardan un lugar especial para las abuelas en su corazón. Sus palabras me dieron una idea. Una idea que tal vez podría salvar mi relación con Sofía y Diego, sin tener que someterme a la crueldad de sus padres. Esa noche, tomé papel y lápiz, y empecé a escribir 2 cartas, una para cada uno de mis nietos. Iba a explicarles, con palabras que pudieran entender, por qué la abuela no podía ir a casa por un tiempo, pero que eso no significaba que no los amara. Y al escribir esas cartas, algo dentro de mí se fortaleció. Iba a luchar por mantener el amor de mis nietos, pero ya no iba a permitir que me usaran como un trapo viejo que se puede pisar cuando convenga. Las cartas me tomaron toda la noche escribirlas. Una y otra vez borraba palabras. Las volvía a escribir, tratando de encontrar la manera de explicarle a 2 niños por qué su abuela, que siempre había estado ahí, ahora necesitaba alejarse por un tiempo. Cuando terminé, las puse en sobres con sus nombres escritos en mi mejor caligrafía, pero no las envié inmediatamente. Primero tenía que hacer algo que llevaba posponiendo desde hacía semanas. Tomar control de mi propia vida. Esa mañana me levanté más temprano que nunca. Me puse mi mejor vestido.
uno color vino que Ramón decía que me hacía ver elegante, y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Mi primera parada fue el banco. «Buenos días, señora Morales», me saludó el gerente, un hombre joven que siempre había sido amable conmigo. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito revisar todas las cuentas donde aparezco como avalista o cotitular», le dije con una firmeza en la voz que me sorprendió a mí misma. Durante la siguiente hora, descubrí cosas que me helaron la sangre. No solo estaba como avalista de la hipoteca de la casa de Álvaro, sino también de un préstamo personal de 15.000 euros que él había sacado 6 meses atrás. Un préstamo del que yo no sabía nada. «Señora Morales», me explicó el gerente con gesto preocupado, «si su hijo dejara de pagar, usted sería responsable de la deuda total. Incluso podrían embargar su casa». Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia casa, la que había construido con Ramón centavo a centavo durante 30 años de matrimonio, podría perderse por deudas que ni siquiera sabía que existían. ¿Hay alguna forma de retirarme como avalista? Solo con el consentimiento del deudor principal o pagando la deuda completa. Salí del banco con las piernas temblando. Álvaro no solo me había usado emocionalmente durante años, sino que había puesto en riesgo el único patrimonio que me quedaba. Sin decirme nada, sin pedirme permiso. Mi segunda parada fue en casa de mi antigua vecina, Carmen, que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. «Elvira, qué sorpresa verte», me dijo mientras me servía un café en su pequeña cocina. «Te ves distinta, más, no sé, más decidida». Le conté todo, cada humillación, cada abuso, cada mentira. Carmen me escuchó en silencio, sus ojos llenándose de indignación a medida que yo hablaba. «Esto no puede seguir así», me dijo cuando terminé. «Mi jefe, el abogado Martínez, se especializa en casos de abuso patrimonial familiar. Deberías hablar con él. Carmen, yo no tengo dinero para pagar abogados. La primera consulta es gratis. Y después, si decides proceder, puede trabajar con un porcentaje de lo que recuperes. Elvira, lo que te están haciendo no es solo cruel, es ilegal». Esa tarde, me encontré sentada en la oficina del licenciado Martínez, un hombre de unos 50 años con cabello gris y una mirada que inspiraba confianza. Durante 2 horas, repasamos cada documento, cada transferencia, cada préstamo. «Señora Morales», me dijo finalmente, «lo que su hijo ha hecho se llama abuso patrimonial de persona mayor. Es un delito penado por la ley. Además, usar su propiedad como garantía sin su conocimiento informado es fraude. Pero, doctor, él es mi hijo. Yo no quiero meterlo en problemas legales. Señora, él ya la metió a usted en problemas legales. La diferencia es que usted no lo sabía». Me explicó que podía demandar para recuperar el dinero que me había prestado sin devolución, que podía exigir que me quitaran como avalista, y que incluso podía pedirle al banco que congelara los préstamos hasta que se resolviera el caso. «Piénselo durante el fin de semana», me aconsejó, «pero no tarde mucho en decidir. Mientras más tiempo pase, más difícil será recuperar lo que le han quitado». Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Por primera vez en mi vida, tenía poder real para defenderse, pero usar ese poder significaría declarar la guerra a mi propia familia. Esa noche, mientras cenaba sola un plato de lentejas, sonó el teléfono. Era Álvaro, y su voz sonaba más desesperada que enojada. «Mamá, tenemos que hablar. En serio, las cosas están saliendo de control». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Los niños están muy mal. Sofía llora todas las noches preguntando por ti. Diego se porta terrible en el colegio. Dice que la abuela ya no lo quiere. ¿Y Rebeca? Rebeca está furiosa porque está teniendo que pagar niñera y no teníamos ese gasto en el presupuesto. No teníamos ese gasto. Porque yo era gratis, por supuesto. Álvaro, ¿tú sabes cuánto cuesta una niñera profesional? ¿Qué? No sé. 8, 10 euros la hora, supongo. Son 12 euros la hora. Si multiplicas eso por las horas que yo cuidaba a tus hijos durante la semana, son más de 300 euros al mes. Durante 10 años. ¿Te das cuenta de cuánto dinero has ahorrado gracias a mí? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, no entiendo por qué estás haciendo cuentas como si fuéramos extraños. Eres su abuela. Es natural que...» ¿Natural? ¿Era natural gritarme, «Vieja, cállate delante de toda tu gente»? ¿Era natural que Rebeca me dijera que soy como una planta, que solo estoy ahí sin aportar nada? ¿Rebeca te dijo eso? Yo no. Álvaro, por favor. Yo los escuché esa noche riéndose de mí en la cocina. Otra pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más pequeña. «Mamá, yo... a veces digo cosas cuando estoy estresado. El trabajo está muy difícil. Tenemos muchos gastos». «¿Gastos como qué, hijo?» «Pues,
La hipoteca, los préstamos, el colegio de los niños, la comida, la ropa. ¿Qué préstamos? Se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿qué préstamos, Álvaro? Saqué un préstamo personal hace unos meses. Para unas inversiones. No te dije porque no quería preocuparte. ¿Y me pusiste como avalista sin decirme? Mamá, es solo una formalidad. Nunca va a pasar nada malo. La misma frase que me había dicho con la hipoteca. La misma mentira envuelta en las mismas palabras tranquilizadoras. Álvaro, ¿cuánto dinero debes en total? Mamá, eso no es importante ahora. Lo importante es que vuelvas con nosotros. Los niños te necesitan. Los niños me necesitan. Pero tú y Rebeca solo me necesitan cuando les conviene. La diferencia es que los niños me aman y ustedes me usan. Mamá, no digas eso. Es la verdad. ¿Y sabes qué, hijo? Estoy cansada de que me usen. ¿Qué quieres decir? Por primera vez en mi vida le dije exactamente lo que pensaba. Quiero decir que hasta que tú y tu esposa no me pidan perdón de verdad, hasta que no me traten con el respeto que me merezco, no voy a seguir siendo su empleada doméstica gratuita. Mamá, no seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Si quieren que forme parte de sus vidas, van a tener que demostrar que me valoran como persona, no solo como un servicio gratis. ¿Y los niños qué? ¿Los vas a castigar por nuestros errores? Esa pregunta me dolió, porque sabía que tenía algo de razón, pero también me di cuenta de algo importante. Los niños no están siendo castigados por mis decisiones, Álvaro. Están sufriendo por las tuyas. Tú decidiste humillarme públicamente. Tú decidiste no disculparte. Tú decidiste tratarme como si fuera tu empleada en lugar de tu madre. Mamá, ¿y sabes qué más decidiste? Decidiste poner mi casa en riesgo con préstamos que yo ni siquiera sabía que existían. Eso se llama fraude, hijo. Se hizo un silencio mortal. ¿Quién te dijo eso? Fui al banco. Vi todos los documentos. Álvaro, si no pagas, van a embargar mi casa. La casa que construí con tu padre. Mamá, yo jamás dejaría que eso pasara. ¿Cómo jamás dejarías que me humillaran en mi propio cumpleaños? Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Al día siguiente, manejé hasta el colegio de mis nietos a la hora de la salida, no para llevarlos a casa, sino para darles sus cartas personalmente. Cuando Diego me vio, corrió hacia mí como si fuera la persona más importante del mundo. «Abuela, ¿vienes a casa con nosotros?» «No, mi amor, pero tengo algo muy especial para ti y para Sofía». Les di sus cartas. En ellas les explicaba que los amaba más que a nada en el mundo, que siempre iba a ser su abuela sin importar lo que pasara, pero que por un tiempo necesitaba cuidar de mi corazón que estaba un poquito lastimado. ¿Podemos verte los fines de semana?, me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Por supuesto, mi amor. Pero van a tener que venir ustedes a mi casa. Y van a tener que pedirle permiso a sus papás. Y si no nos dejan, entonces sabrán que sus papás prefieren tener la razón antes que verlos felices. Los abracé fuerte antes de que llegara el chofer que Rebeca había contratado para recogerlos. Por primera vez en semanas, me sentí como su abuela de verdad, no como su cuidadora obligada. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez desde que murió Ramón. Hoy empecé a recuperar mi dignidad. Duele, pero también se siente como despertar después de un sueño muy largo. Los siguientes días fueron como vivir en el ojo de un huracán. Sabía que la tormenta se acercaba, pero por primera vez en años, me sentí preparada para enfrentarla. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café de siempre en la terraza, llegó Álvaro sin avisar. No tocó el timbre. Usó la copia de llaves que tenía desde hacía años, como si mi casa siguiera siendo su territorio. «Buenos días, mamá», me dijo, pero su tono no tenía nada de cordial. Venía acompañado de Rebeca, y ambos tenían caras de funeral. «Buenos días», respondí sin levantarme de mi silla. «La próxima vez, por favor, toca el timbre. Esta es mi casa, no un hotel». Rebeca puso los ojos en blanco, pero Álvaro parecía nervioso. Se sentó frente a mí sin que lo invitara. «Mamá, tenemos que arreglar esto de una vez. Los niños están destruidos. Sofía no ha parado de llorar desde que le diste esa carta, y Diego se niega a comer. ¿Qué les dijiste tú sobre la carta?», le pregunté. Les dije la verdad, que su abuela está pasando por una mala racha y que está tomando decisiones que van a lastimar a toda la familia. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Había convertido mi dolor en una mala racha y mi búsqueda de dignidad en decisiones que van a lastimar a la familia. ¿Y también les dijiste por qué estoy tomando esas decisiones? Mamá, ellos son niños. No entienden los problemas de adultos. ¿Te refieres al problema de que su padre me gritó, «Vieja, cállate delante de toda la gente en mi cumpleaños»? ¿O al problema de que puso mi casa como garantía de préstamos sin decirme? Rebeca se inclinó hacia adelante con agresividad.
Elvira, deja ya el drama de víctima. Álvaro se disculpó por lo de la fiesta. ¿Cuándo? La interrumpí. ¿Cuándo se disculpó? Porque yo no recuerdo haber escuchado ni una sola palabra de disculpa. Bueno, no con esas palabras exactas, pero ¿con qué palabras entonces? Porque lo único que he escuchado es que fui yo quien arruinó la fiesta con mis historias estúpidas. Álvaro se puso de pie y empezó a caminar por mi sala como un animal enjaulado. Está bien, me disculpo. ¿Ya? ¿Ya puedes dejar de hacer sufrir a tus nietos por tu orgullo? Álvaro, eso no es una disculpa. Eso es una concesión para conseguir lo que quieres. Por Dios, mamá, ¿qué más quieres? ¿Que me arrodille? ¿Que llore? ¿Que publique en Facebook que fui un mal hijo? Su sarcasmo me dolió más que sus gritos, porque confirmaba lo que ya sabía. Para él, yo era la que estaba siendo irracional. Quiero que entiendas por qué me dolió tanto, le dije con la voz más calmada que pude encontrar. Quiero que veas que no soy tu empleada, soy tu madre. Y quiero que me trates como tal. Mamá, siempre te he tratado como a una madre. ¿En serio? ¿Las madres reciben órdenes de sus hijos? ¿Las madres son insultadas públicamente? ¿Las madres son ignoradas cuando necesitan apoyo emocional? Elvira, intervino Rebeca con impaciencia. Ya entendimos que te sentiste mal, pero los niños no tienen por qué pagar por eso. Los niños pueden venir a verme cuando quieran. Ustedes saben dónde vivo. ¿Y quién los va a traer? Preguntó Álvaro. ¿Quién los va a cuidar cuando nosotros trabajamos? ¿Quién los va a llevar al médico cuando se enfermen y nosotros no podamos? Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No me extrañaban por amor, me necesitaban por conveniencia. Contraten una niñera, les dije, como hace la gente normal. No podemos pagar una niñera todos los días, explotó Rebeca. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Sí, lo sé. Son 300 euros al mes, más o menos. Lo calculé. Exacto. 300 euros que no tenemos. Pero sí tienen dinero para préstamos de 15.000 euros, ¿verdad, Álvaro? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca miró a su esposo con cara de sorpresa y furia. ¿Qué préstamo de 15.000 euros? Le preguntó. Álvaro se puso pálido. Aparentemente, tampoco le había dicho toda la verdad a su esposa. Rebeca, es una inversión. Va a salir bien. ¿Una inversión? ¿Sin decirme nada? Por primera vez en años vi a Rebeca furiosa con su marido en lugar de conmigo. Era casi divertido, si no fuera porque mi futuro económico estaba en juego. ¿Y quién es el aval de esa inversión? Continuó Rebeca, aunque por su tono ya sabía la respuesta. Mamá aceptó ayudarnos. Yo no acepté nada, grité sorprendiéndome de la fuerza de mi propia voz. Tú pusiste mi firma sin explicarme que era para un préstamo personal. Mamá, yo te dije que eran papeles del banco. Me dijiste que eran papeles de la hipoteca, que era solo una actualización. Rebeca se paró y se dirigió hacia la puerta. Esto es increíble. Álvaro, no solo metiste en riesgo nuestra estabilidad económica con una inversión estúpida, sino que además engañaste a tu madre. Rebeca, espera. No, voy a casa. Quiero ver todos los papeles, todas las cuentas, todo lo que has estado escondiendo. Se fue, dejando a Álvaro y a mí solos en una tensión que se podía cortar con cuchillo. Mamá, ahora sí que arruinaste todo, me dijo con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Yo arruiné todo? Álvaro, ¿escuchas lo que dices? ¿Tú mientes? ¿Tú fraudeas? ¿Tú insultas? ¿Y la que arruina todo soy yo? Si no hubieras ido al banco, si tú no hubieras mentido, no habría tenido que ir al banco. Se dejó caer en mi sofá con las manos en la cabeza. Mamá, no sabes la presión que tengo. El trabajo está terrible. Rebeca quiere cosas que no puedo pagar. Los niños necesitan tanto dinero. Por un momento vi al niño asustado que había sido alguna vez. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero la parte más fuerte, la que había estado despertando durante estas semanas, me recordó que ya no era mi trabajo arreglar todos sus problemas. Hijo, yo entiendo que tengas presión, pero no puedes resolverla mintiéndome, usándome y después culpándome cuando las cosas salen mal. ¿Qué quieres que haga? Que te hagas responsable de tus decisiones, que dejes de tratarme como si fuera tu banco personal, y que me pidas perdón de verdad. No porque necesites algo de mí, sino porque realmente entiendes que me lastimaste. Se quedó callado durante un largo rato. Después levantó la cabeza y me miró con unos ojos que no había visto desde que era adolescente. Mamá, empezó, pero se detuvo. No sé cómo pedirte perdón por todo esto. Empieza por decir que entiendes por qué estoy dolida. Sí lo entiendo. Te grité delante de toda esa gente, y eso estuvo mal, muy mal. Era un comienzo, pero necesitaba más.
¿Y lo demás? Lo del préstamo, debí haberte explicado mejor. Debí ser honesto contigo. Álvaro, no me explicaste mal. Me mentiste directamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tienes razón. Te mentí. Y fue porque sabía que si te decía la verdad, no ibas a firmar. Exacto. Y tenía derecho a decir que no. Sí, sí tenías derecho. Por primera vez en semanas, sentí que estaba hablando con mi hijo de verdad, no con el hombre que me había estado usando. Mamá, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos volver a ser familia? Podemos intentarlo, le dije. Pero van a ser cosas diferentes. Yo ya no voy a decir que sí a todo automáticamente. Ya no voy a ser su empleada gratuita. Y ya no voy a permitir que me falten el respeto. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si quieren que cuide a los niños, me lo piden con respeto y me dan tiempo para decidir. Significa que si necesitan ayuda económica, me explican exactamente para qué y respetan mi decisión si digo que no. Y significa que nunca más me van a gritar o insultar, sin importar qué tan estresados estén. Asintió lentamente. ¿Y Rebeca? Rebeca también me debe una disculpa. Una disculpa real por todo lo que me ha dicho estos años. Va a ser difícil. Álvaro, si para ustedes es difícil tratarme con respeto básico, entonces tal vez no deberíamos tener una relación cercana. Se paró para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. ¿Y los niños? Los niños siempre van a ser bienvenidos en mi casa, pero van a tener que venir ellos a buscarme, no yo correr detrás de ustedes rogando que me dejen verlos. Después de que se fue, me senté en mi terraza y respiré profundo. El aire olía a primavera, a nuevos comienzos. Por primera vez en años había puesto límites claros. No sabía si Álvaro los iba a respetar, pero al menos ya estaban ahí. Esa noche escribí en mi diario. Hoy defendí mi dignidad sin perder mi amor por ellos. Creo que Ramón estaría orgulloso. 3 semanas pasaron en una calma extraña. Álvaro me llamaba cada 2 días para contarme cosas cotidianas. Cómo iban los niños en el colegio, que habían arreglado la gotera del baño, que Sofía había perdido un diente. Conversaciones normales, como si fuéramos una familia normal. Rebeca no me había llamado ni una sola vez, pero según Álvaro, estaba procesando todo lo que había descubierto sobre las mentiras financieras. Aparentemente, habían tenido peleas terribles, y ella había amenazado con irse a casa de su madre con los niños. Un miércoles por la tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, escuché voces familiares en la calle. Me asomé y vi a Sofía y Diego caminando solos hacia mi edificio, cargando sus mochilas del colegio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacían ahí solos? ¿Les había pasado algo? Corrí escaleras abajo y los encontré en el portal, con Diego apretando el botón del intercomunicador. «¡Abuela!», gritó Sofía cuando me vio. «Vinimos solos a verte». ¿Solos? ¿Sus padres saben dónde están? Diego negó con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá y mamá están peleando otra vez. Mamá dice que papá es un mentiroso, y papá dice que todo es culpa tuya. Nosotros nos escapamos». Sentí un nudo en el estómago. Estos niños estaban sufriendo por los errores de los adultos, y de alguna manera me sentía responsable. ¿Cómo llegaron hasta aquí? En metro, dijo Sofía con orgullo. Ya sabemos viajar solos. Papá nos enseñó el año pasado. Los subí a casa y les preparé chocolate caliente con galletas. Mientras se lo tomaban, Sofía me miró con esos ojos serios que tenía desde pequeña. Abuela, ¿es verdad que papá te mintió sobre dinero? No sabía qué responder. No quería hablar mal de su padre, pero tampoco podía mentirles. A veces los adultos cometemos errores cuando tenemos miedo o estamos presionados, les dije. Tu papá cometió algunos errores, y ahora estamos tratando de arreglarlos. ¿Y por eso tú no vienes más a casa?, preguntó Diego. En parte sí, pero también porque necesitaba que me trataran mejor. Mamá dice que tú eres muy dramática, comentó Sofía. Pero yo creo que mamá también es dramática cuando se enoja. Me reí a pesar de la tristeza. Los niños tenían una forma muy directa de ver las cosas. ¿Ustedes están bien? ¿En casa hay mucha tensión? Sí, admitió Diego. Papá duerme en el sofá. Mamá llora mucho. ¿Y nosotros? Nosotros solo queremos que vuelva a ser como antes. Como antes. Pero antes significaba que yo era invisible, que me podían tratar como quisieran porque siempre iba a estar ahí, aguantando todo. Mis amores, antes no era bueno para mí. Pero podemos encontrar una forma nueva de ser familia. Una forma donde todos nos respetemos. Estuvimos juntos toda la tarde. Hicimos puzzles, vimos una película, y por un momento sentí que tenía a mis nietos de vuelta sin todas las complicaciones tóxicas que habían envenenado nuestra relación. A las 7 de la noche, mi teléfono empezó a sonar como loco. Álvaro, desesperado. «Mamá, ¿están los niños contigo? No los encontramos por ningún lado».
Rebeca está histérica. Yo estoy llamando a la policía. Están conmigo. Están bien. Gracias a Dios. Vamos para allá ahora mismo. No, les dije. Yo los llevo a su casa, pero quiero hablar con ustedes cuando llegue. El viaje en taxi con los niños fue silencioso. Ellos sabían que se habían metido en problemas, pero también parecían aliviados de haber pasado una tarde sin gritos ni tensión. Cuando llegamos a la casa, Rebeca salió corriendo y abrazó a sus hijos con lágrimas en los ojos. Por primera vez, la vi como una madre asustada en lugar de como mi adversaria. ¿Por qué se fueron así?, les preguntó. Casi me mata del susto. Porque ustedes no paran de pelear, dijo Sofía con una honestidad brutal. Y siempre hablan mal de la abuela. Rebeca me miró por encima de las cabezas de sus hijos, y por primera vez en años, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Elvira, necesitamos hablar, me dijo. Una vez que los niños estuvieron bañados y cenados, nos sentamos los 3 adultos en la sala. La tensión se podía cortar con cuchillo. Los niños se escaparon por nuestra culpa, empezó Álvaro. Hemos estado peleando mucho desde que descubrí todo lo de los préstamos. Y también desde que decidí que ya no iba a permitir que me trataran mal, añadí. Rebeca respiró profundo antes de hablar. Elvira, yo he estado pensando mucho estas semanas, sobre las cosas que te he dicho, sobre cómo te he tratado. Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. Continúe, le dije, sin emoción en la voz. Creo que he sido injusta contigo. Durante años. Era un comienzo, pero necesitaba más especificidad. ¿Injusta cómo? Te he hablado mal. Te he faltado el respeto. Te he tratado como si fueras nuestro servicio doméstico en lugar de la abuela de mis hijos. Las palabras salían lentamente, como si le doliera admitirlas. ¿Y por qué lo hiciste? Rebeca se quedó callada por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña de lo que nunca la había escuchado. Porque tú siempre decías que sí. Porque nunca te quejabas. Porque era fácil aprovecharse de tu bondad. Esa admisión me impactó. No había esperado tanta honestidad de ella. ¿Y cómo se siente admitir eso? Horrible, dijo, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Me siento horrible porque yo sé cómo es que te traten mal. Mi propia suegra me trata terrible, y siempre pensé que cuando yo fuera suegra, sería diferente. Pero no lo fuiste. No, fui peor. Porque al menos la mamá de mi mamá es honesta con su crueldad. Yo me escondía detrás de que era por el bien de la familia. Álvaro puso su mano sobre el hombro de su esposa. Los dos fuimos injustos contigo, mamá. Los dos te usamos. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora se dan cuenta? Porque casi perdemos a nuestros hijos hoy, dijo Rebeca. Cuando no los encontrábamos, cuando pensé que algo les había pasado, me di cuenta de que toda nuestra familia está rota. Y es por nuestra culpa. También porque tuve que ir al banco a pedir una extensión del préstamo, añadió Álvaro con vergüenza. El gerente me preguntó si había hablado contigo sobre los riesgos. Cuando le dije que no, me miró como si fuera un criminal. ¿Y qué vas a hacer con esa deuda? Voy a vender mi carro, y vamos a reducir gastos drásticamente. Ya no podemos permitirnos las cosas que creíamos que necesitábamos. ¿Y la niñera? Rebeca y Álvaro se miraron. Vamos a buscar una solución entre nosotros. Cambiar horarios. Pedir ayuda en mi trabajo. Lo que sea necesario. Ya no es justo pedirte que sacrifiques tu tiempo sin siquiera agradecértelo. Pero, añadió Álvaro, esperamos que quieras seguir siendo parte de nuestras vidas. No como empleada, sino como abuela. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habían dicho. Necesito tiempo para pensar, les dije finalmente. Estas palabras están bien, pero necesito ver acciones. Necesito ver que realmente entienden lo que me hicieron. ¿Qué podemos hacer para demostrártelo? Para empezar, quiero que le expliquen a los niños por qué estuve alejada. La verdad completa, sin convertirme en la mala de la historia. De acuerdo, dijo Álvaro. Y quiero que busquen ayuda profesional para sus problemas de pareja. Los niños no pueden seguir creciendo en un ambiente tóxico. Rebeca asintió. ¿Y tú qué? Me preguntó. ¿Qué necesitas de nosotros? Respeto, dije simplemente. Respeto cuando digo que no. Respeto cuando expreso mi opinión. Respeto por mi tiempo y mi energía. Lo tendrás, prometió Álvaro. Ya veremos, respondí. Pero cuando me fui esa noche, algo había cambiado. Por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo mejor sobre las ruinas de lo que habíamos destruido. Lo que no sabía era que la prueba más grande aún estaba por venir. 2 días después, mientras desayunaba tranquila en mi cocina, sonó el teléfono. Era un número desconocido.
Señora Morales, soy la directora del colegio de sus nietos. Necesito que venga urgentemente. Ha habido un incidente con Diego, y sus padres no contestan el teléfono. Mi mundo se detuvo. ¿Qué tipo de incidente? Se cayó en el recreo. Creemos que se rompió el brazo. Necesitamos llevarle al hospital, pero necesitamos autorización de un familiar. Voy para allá inmediatamente. Mientras corría hacia el colegio, me di cuenta de algo. Después de todo lo que había pasado, después de todos los límites que había puesto, cuando mi nieto me necesitaba de verdad, no dudé ni un segundo en estar ahí para él. Esa era la diferencia entre amor real y amor usado. El amor real aparece en las emergencias sin condiciones. El amor usado solo aparece cuando es conveniente. Y en ese momento supe que, pasara lo que pasara con Álvaro y Rebeca, mis nietos siempre podrían contar conmigo. Pero también supe que yo ya nunca más iba a sacrificar mi dignidad por amor. El hospital se convirtió en un lugar de reconciliación inesperada. Durante las 4 horas que esperamos a que le pusieran el yeso a Diego, Álvaro y Rebeca llegaron corriendo, desesperados y llenos de culpa por no haber estado disponibles cuando su hijo los necesitaba. Mamá, gracias, me dijo Álvaro con lágrimas en los ojos. Gracias por estar ahí cuando nosotros no pudimos. Es lo que hace una abuela, le respondí. Pero también es lo último favor que hago sin que me lo pidan con respeto. Diego, con su brazo enyesado y lleno de medicamentos para el dolor, me miró con ojos adormilados. Abuela, ¿puedes firmar mi yeso? Quiero que seas la primera. Mientras escribía, te amo, mi valiente Diego, abuela Elvira, en el yeso blanco, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no necesitaba su amor desesperadamente. Lo tenía, lo valoraba, pero ya no era mi única fuente de identidad. 6 meses después, mi nueva rutina era completamente diferente. Los martes y jueves por la tarde, Sofía y Diego venían a mi casa después del colegio. Pero ahora era porque querían, no porque sus padres me lo ordenaran. Hacíamos la tarea juntos, cocinábamos algo especial, y hablábamos de sus vidas como una abuela y nietos normales. Álvaro había cumplido su palabra sobre buscar terapia de pareja. Según me contaba, estaban aprendiendo a comunicarse sin gritar y a tomar decisiones financieras juntos. El préstamo estaba siendo pagado lentamente, y mi casa ya no corría peligro. Rebeca, para mi sorpresa, había sido la que más había cambiado. Un día llegó sola a mi casa, sin los niños, solo para pedirme que le enseñara a hacer mi famosa tortilla española. ¿Por qué quieres aprender?, le pregunté. Porque durante años te critiqué por todo lo que hacías, pero nunca traté de aprender a hacerlo yo misma, me dijo mientras batía los huevos con más fuerza de la necesaria. ¿Y por qué? Porque quiero que mis hijos sepan que su mamá también puede cocinar cosas ricas para ellos. Esa tarde, mientras le enseñaba el secreto de darle la vuelta a la tortilla sin que se rompiera, tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Elvira, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo hiciste para aguantar tantos años sin explotar? Sin mandarnos a todos al carajo. Me reí. Era la primera vez que escuchaba a Rebeca usar esa expresión, y sonaba extrañamente refrescante. Porque creía que eso era amor. Creía que las madres y abuelas buenas aguantan todo en silencio. ¿Y ahora qué crees? Ahora creo que el amor verdadero incluye límites. Que enseñar a la gente a respetarte es también enseñarles a amar mejor. La tortilla quedó perfecta. Y por primera vez en años, Rebeca me abrazó cuando se fue. Pero el cambio más grande en mi vida no tenía que ver con mi familia. Tenía que ver conmigo misma. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi terraza y leía el periódico, algo que no había hecho en años porque siempre estaba ocupada con las necesidades de otros, vi un anuncio que me llamó la atención. Voluntarios necesarios para programa de alfabetización de adultos mayores. Esa tarde llamé al número. Una semana después, estaba en mi primera sesión de entrenamiento para ser tutora voluntaria. La coordinadora del programa, una mujer llamada Isabel de unos 50 años, me explicó que muchas personas mayores nunca habían aprendido a leer bien, y que ahora, con más tiempo libre, querían recuperar esa oportunidad perdida. ¿Tiene experiencia enseñando?, me preguntó. No profesional, pero ayudé a mis nietos con sus tareas durante años. Y creo que tengo paciencia. La paciencia es lo más importante, me dijo con una sonrisa. Estos estudiantes han pasado décadas sintiéndose avergonzados de no saber leer bien. Necesitan mucha comprensión y cariño. Mi primera estudiante fue Carmen, una señora de 75 años que había trabajado toda su vida limpiando casas para mantener a sus hijos. Sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo duro, pero sus ojos brillaban de emoción cuando lograba leer una frase completa. «Maestra Elvira», me decía, aunque yo le insistía que no era maestra.
Nunca pensé que a mi edad podría leer un libro entero. Trabajamos juntas durante 3 meses hasta que Carmen pudo leer su primera novela completa. El día que terminó, como agua para chocolate, lloró de alegría. Ahora entiendo por qué mi nieta siempre está leyendo, me dijo. Los libros son como ventanas a otros mundos. Esa tarde, cuando regresé a mi casa después de la celebración de Carmen, me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en años, me sentía útil por algo que no tenía nada que ver con sacrificarme por mi familia. Tenía una identidad propia. Era Elvira la tutora. Elvira la que ayudaba a otros a descubrir la magia de la lectura. No solo era la abuela de alguien o la madre de alguien. El primer domingo que los niños vinieron a almorzar a mi casa bajo las nuevas reglas, con Álvaro y Rebeca pidiendo permiso y ofreciéndose a ayudar con la cocina, Diego me preguntó algo que me hizo reír. Abuela, ¿por qué estás tan diferente ahora? ¿Diferente cómo, mi amor? No sé. Antes siempre parecías cansada, como triste. Ahora pareces más alegre. Sofía, que ya tenía 13 años y se estaba volviendo muy observadora, añadió, sí. Y también hablas diferente. Antes siempre decías sí, sí, claro a todo lo que pedían papá y mamá. Ahora dices, déjame pensarlo o eso no me funciona. Sus observaciones me sorprendieron. Los niños habían notado mi transformación antes que los adultos. ¿Y cómo se sienten con esa diferencia? Les pregunté. Me gusta más, dijo Diego sin dudar. Antes siempre tenías cara de que alguien te había regañado. Ahora tienes cara de, no sé, de que estás contenta de verdad. A mí también me gusta más, añadió Sofía. Y creo que papá y mamá también son más amables contigo ahora. Tenían razón. Álvaro y Rebeca habían dejado de darme órdenes y habían empezado a hacerme peticiones. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños el viernes? Si no puedes, entendemos perfectamente. Elvira, ¿te gustaría venir a cenar el domingo? Podemos cocinar nosotros si prefieres. El cambio más simbólico llegó en diciembre, cuando se acercaba mi cumpleaños número 71. Álvaro me llamó un mes antes. Mamá, queremos organizarte una fiesta de cumpleaños, pero esta vez queremos que sea exactamente como tú quieras. Dinos qué te gustaría. Por primera vez en décadas, alguien me preguntaba qué quería yo en lugar de decirme lo que ellos habían decidido. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Al final, decidí hacer algo completamente diferente. En lugar de una cena formal en su casa, organicé una merienda en mi casa con mis estudiantes de alfabetización, algunos vecinos que se habían convertido en amigos y, por supuesto, mi familia. Carmen, que ahora estaba leyendo su tercer libro, le contó a Sofía sobre cómo yo la había ayudado a descubrir el amor por la lectura. Mi nieta me miró con una admiración nueva. Abuela, no sabía que eras maestra. No soy maestra profesional, mi amor. Solo soy una persona que encontró una manera de ayudar. Es lo mismo, dijo Diego. Las maestras ayudan a las personas a aprender cosas nuevas. Durante la fiesta, mientras veía a toda esta gente que había elegido estar ahí, no porque les pagara o los cuidara gratis, sino porque realmente les importaba, me di cuenta de lo diferente que se sentía este cumpleaños comparado con el desastroso de un año atrás. Nadie me dijo que me callara. Todos querían escuchar mis historias. Y cuando corté el pastel, en lugar del silencio incómodo del año pasado, hubo aplausos genuinos y voces que gritaban, «¡Feliz cumpleaños, Elvira!». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza con una copa de vino, algo que nunca me había permitido antes porque las abuelas buenas no toman vino solas. Y escribí en mi diario, «Hace un año pensé que mi vida se había acabado. Hoy descubrí que apenas había comenzado. Aprendí que el respeto no es algo que ruegues, es algo que enseñas a otros dándote cuenta de tu propio valor. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. Requiere que seas lo suficientemente fuerte para seguir siendo tú misma mientras amas a otros. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Cerré el diario y miré las estrellas sobre Madrid. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades. A los 71 años, Elvira Morales había renacido, y esta nueva versión de mí misma no iba a pedir perdón por existir nunca más. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el amor de su familia? Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Este mensaje necesita llegar a alguien que lo necesita escuchar hoy.